Hola a todos, buenos días. Un gusto saludarlos desde los estudios de Sura. Yo soy Raquel Fratini, abogada, directora de Business Development en Chirwin, y queremos agradecer la invitación para para moderar ese webinar sobre inversiones, el escenario de inversiones para 2026. Primeramente agradecer a Matías Rodríguez, a Daniela Soto por la invitación. Nosotros durante una reunión en nuestras oficinas conversamos sobre la sugerencia de ellos de hablar sobre el tema de inversiones, ahí lo que se viene. Entonces, felices de estar participando y agradecer a los clientes, contactos de Chirwin que están ahí revisando ese webinar. Decirles, bueno, para los demás que no nos conocen, Chirwin es un estudio jurídico boutique, fue fundado el año 2009. Trabajamos nosotros con inversiones extranjeras en Chile. El estudio tiene como principal objetivo apoyar a empresas, empresarios extranjeros que están en Chile. Nosotros, durante el día a día de las empresas, tenemos una relación muy cercana también con lo que son los socios, los gerentes generales, principales ejecutivos de cada una de esas empresas. Y el principal valor de la oficina es seguridad y apoyar en el crecimiento sostenible. Entonces, en estos momentos, justamente cuadra con lo que ofrece Sura en relación a sus clientes, el conocimiento, entregarles el conocimiento sobre las inversiones. Bueno, mencionarles únicamente que Chirwin se ha certificado internacionalmente con la certificación Doctrina Qualitas por el entrenamiento que hicimos en Vida de la IA. Somos el primer estudio jurídico en Chile a tener esa certificación que nos aporta el uso consciente de la inteligencia artificial. Y también mencionarles que somos el único estudio jurídico capaz, que tiene la posibilidad, la autorización para ocupar la licencia Marca Chile por todo el valor que aportamos internacionalmente. El que quiera conocer más del estudio está ahí a disposición, nos puede consultar, visitar nuestras redes sociales y el website de Chirwin. Para lo que venimos, hoy nos acompaña Ariel Nachari, quien se desempeña como estratega jefe en Sura Investments, con más de 10 años de experiencia en la industria financiera. Ariel ha liderado análisis estratégicos y asesorías en escenarios complejos, aportando una visión integral sobre mercados y tendencias. Es ingeniero comercial y posee un Master of Science en finanzas por la Universidad Adolfo Ibáñez, además de la certificación Chartered Financial Analyst del CFA. Su trayectoria incluye participación activa en medios especializados y foros académicos, donde comparte perspectivas sobre inversión responsable y gestión patrimonial. Hoy nos brindará su mirada experta sobre las oportunidades y desafíos en el contexto económico actual. Gracias, Ariel, por la oportunidad de conversar contigo todos estos temas. Y la idea es que yo te vaya haciendo preguntas, tú las vas respondiendo y vamos generando una discusión ahí del escenario de inversiones. Y ahí al final también podemos hacer las preguntas que nos lleguen por el chat. Buenísimo, Raquel. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá compartiendo con ustedes y ojalá la información sea útil para todos. Estamos en un momento bien relevante, así que creo que puede ser muy provechosa la conversación. Claro, exactamente. Bueno, justamente para empezar, considerando ahí el resultado que tuvimos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, ¿cómo ves tú el escenario de inversiones en Chile en estos momentos? Sí, ahí más allá de las preferencias políticas que pueda tener cada uno, yo analizaría esto en una historia un poco más larga. Chile entre el 1990 y el 2019 fue un país donde la política no era tan relevante para las inversiones. Uno recuerda grandes elecciones en los 2000, en los 90, y la verdad es que nadie estaba tan pendiente de quién iba a ganar o quién no iba a ganar. Y eso responde a que en general habían acuerdos bastante transversales del modelo de país que queríamos tener. Por lo tanto, la cancha, por así decirlo, estaba muy bien rayada. Y eso es bien importante para el escenario de inversiones. O sea, lo que busca un inversionista finalmente es que las reglas del juego sean claras para poder
desarrollar, para que el mundo privado se pueda desarrollar y eso facilite el flujo de capitales a las mejores empresas, a las mejores ideas. Eso el 2019 se rompió con el estallido social, se generó mucha incertidumbre, se puso en duda el modelo económico para Chile. Eso nos hizo atravesar dos proyectos constitucionales, los cuales fueron rechazados. Por lo tanto, estas elecciones de primera vuelta son como un puntito más en ese camino de recuperación de confianza por parte de los inversionistas que partió, yo diría, el 2022. O sea, con el primer rechazo, o el 2023, con el primer rechazo de proyecto constitucional, se valida un poco el modelo actual y al menos para la bolsa local hemos tenido 3 años espectaculares. O sea, acá más que quién sea o no el presidente de Chile, lo que le importa al inversionista son esas certezas jurídicas y eso ustedes como estudio lo tienen mucho más claro que nosotros. Acá lo que importa son las reglas del juego y ya adentrándonos en la elección el mercado sí esperaba un giro político hacia la derecha. La verdad es que este gobierno en términos de crecimiento no lo tenía como prioridad, por lo tanto estuvimos estancados. Algo que es bien valorable es que hoy sí volvimos a esos consensos de la década de los 90 y de los 2000. O sea, hoy día todos saben que los temas más importantes son empleo, crecimiento, seguridad. Por lo tanto, vamos a ver los debates de segunda vuelta y vamos a ver a una candidata del Partido Comunista hablando de seguridad y de empleo y de crecimiento. Eso yo creo que es el principal cambio que ha tenido Chile en los últimos 3 años y que hace que lleguemos a esta segunda vuelta más o menos claro con lo que Chile tiene que hacer más allá de los resultados que se pueden dar. Ahora, claramente, el mercado chileno tiene sus sesgos hacia la derecha, le gustan los gobiernos más pro mercado, eso se marca mucho en los partidos de derecha acá en Chile. Eh, el resultado de las elecciones parlamentarias nos mostró un escenario dividido, o sea, tampoco con mayorías claras, pero sí con el próximo gobierno va a tener la capacidad de generar acuerdos y avanzar en su agenda. Yo creo que eso también es una noticia que da tranquilidad porque finalmente acá gane quien gane, nadie se va a llevar el poder completo. Y eso es un poco lo que pasó 4 años atrás cuando salió Gabriel Boric, y que fue una señal de mucha tranquilidad para el mercado de que el poder ejecutivo y el poder legislativo estén más o menos equiparados. O sea, eh, con un presidente claramente de izquierda se logró una reforma de pensiones que es muy pro mercado. Esos son los ejemplos de cómo el Ejecutivo y el Legislativo pueden trabajar juntos, que fortalece la capitalización individual, que promueve el ahorro, que finalmente le va a dar más profundidad al mercado de capitales chileno y todo eso ocurrió en un gobierno de izquierda. Por eso lo importante es más que ver lo que pasa con las elecciones ahora de aquí al 14 de diciembre, es ver la película un poco más amplia y yo creo que son buenas noticias las que ha tenido Chile en los últimos 3 años. Ya, bueno, rescatando entonces lo que dices tú, independiente del candidato que venga ahí a ser el nuevo presidente de Chile, lo importante es ver como la película más amplia, pero de todas maneras, pensando en un gobierno, que salga un gobierno que sea pro crecimiento de economía, ¿en qué afecta eso directamente a los Eso inversionistas? da confianza y la confianza es la base finalmente de las inversiones. Lo vimos el 2019 cuando se quebró las confianzas y salió mucha plata del país, la gente se arrancó y la gente ha empezado a volver en la medida que aparecen estas señales. Eh, Ahora vamos a tener un resultado el 14 de diciembre, probablemente Kast sea el próximo presidente de Chile. El mercado va a recibir bien esa noticia, de hecho ya lo ha venido incorporando, eh, pero acá en Chile las lunas de miel de los gobiernos también son cortas, o sea, el mercado va a querer resultados, o sea, va a querer, la gente al principio va a querer también resultados en temas de seguridad. Yo creo que
bueno, ayer hubo una señal muy clara de la candidatura de Kast que reunió a economistas de toda la derecha y eso es una señal que da confianza a los mercados y que a nosotros particularmente nos deja bien posicionados a la hora de tener la convicción para recomendar hacer inversiones en Chile. Hoy día nosotros sí estamos recomendándole a nuestros clientes tener tanto bonos locales como acciones locales en sus portafolios, porque este clima de negocios puede ir mejorando, sí, con la exigencia de que que exista este delivery. O sea, el mercado va a estar muy atento a las cifras de crecimiento el primer año, el segundo año, pero ya se puede apreciar en algunos informes que ha realizado el Banco Central que la inversión ya está aumentando y las proyecciones de inversión también. Por lo tanto, puede ser un buen periodo para Chile en la medida de que se avance responsablemente en lo que el país necesita. Estoy pensando que justamente esa primera señal, como que Chile se muestra muy bien y hubo como la caída en los vehículos de inversiones de Estados Unidos, por ejemplo. Eh, ¿Cuáles son los aspectos para los que están pensando en invertir en Chile? ¿Cuáles son los aspectos más importantes y relevantes en el momento de entrar, de empezar esa inversión en Chile? Sí, al final lo más importante es, acá no hay una receta que funcione para todos los inversionistas por igual. Acá cada persona que nosotros asesoramos tiene una historia familiar, personal, profesional, tiene objetivos distintos, por lo tanto, nosotros pasamos a ser los que acompañan todos esos objetivos que tienen nuestros clientes. Al final nosotros tenemos una gama muy amplia de clientes de distintas edades, con distintos niveles de patrimonio que buscan cosas distintas y financiar proyectos distintos. Eh, Hoy sí, las inversiones, nosotros no hemos dejado de invertir en instrumentos locales, ni siquiera en el estallido social, ni siquiera cuando estaba la Convención Constitucional. Sí disminuimos la exposición, luego la aumentamos, pero siempre ha sido parte de los portafolios. Y te doy un ejemplo, las inversiones en activos locales están en pesos chilenos y las inversiones afuera están en dólares. Pero tenemos muchos clientes que piensan, viven, invierten en pesos chilenos. Por ejemplo, si alguien está buscando financiar una propiedad, comprar un terreno, comprar una propiedad, eso está expresado en UF. Entonces nosotros vamos a buscar hacerle el match con inversiones que tengan mucha relación con la UEF. ¿Qué pasa, por ejemplo, si uno tiene preparada una inversión fuerte en pesos en UEF y la invierte en el mercado extranjero y después tenemos un dólar que pasa de 1.000 pesos a 900 pesos y no puede lograr el objetivo? Entonces nosotros tenemos una orientación muy fuerte a los objetivos, más que ir buscando las papitas, como decimos nosotros, de cada momento o el día a día de las inversiones. Nosotros jugamos ahí un rol de mediano y largo plazo. Lo que buscamos nosotros es acompañar a los clientes en la acumulación y en la desacumulación de sus ahorros. Y hoy sí estamos en capacidad de incluir en mayor proporción activos locales. Tú mencionaste a Estados Unidos, se está cuestionando un poco si está muy barato o muy cara las acciones en Estados Unidos. Bueno, en Chile veníamos de un periodo donde estaban muy castigadas las acciones. Ahora ya podríamos decir que están más o menos bien valoradas, pero aún barato respecto al resto del mundo. Entonces, aparece como atractivo invertir en activos locales y a eso se le suma que nosotros tenemos perspectivas de que el tipo de cambio debiese seguir cayendo hacia adelante. O sea, el peso chileno se debiese seguir fortaleciendo y eso hace que los activos chilenos cumplan un rol importante en las carteras de nuestros clientes. Perfecto. Sí, mira, yo creo que quedó bien claro el tema de los objetivos, acompañar ahí a los clientes en relación a los objetivos, pero también preguntarte sobre el perfil de riesgo, que independiente del objetivo que tenga la persona, siempre está el perfil del que sí se tira a hacer las cosas y el que... Sí. Sí, ahí nosotros
y para decirlo bien coloquialmente, lo que más nos importa es, además de que el cliente gane plata, es que el cliente pueda dormir bien. O sea, y ahí la asesoría que nosotros le damos es clave. Ahí existe el perfil que tiene cada cliente, sus gustos y sus preferencias respecto al riesgo, también la capacidad que tiene cada uno de nuestros clientes para asumir esos riesgos. Podemos tener clientes que sí les gusta el riesgo, quieren hacer inversiones riesgosas, pero necesitan su plata en un año más para realizar alguna inversión o para algo particular. Ese cliente puede gustarle mucho el riesgo, pero no tiene la capacidad de asumir ese riesgo porque va a necesitar los capitales y no va a tolerar una caída de un 20% del mercado accionario como la que tuvimos en abril o este 5%, entre 5 y 10% que hemos tenido ahora en noviembre, sobre todo en acciones del sector tecnológico. Entonces nosotros juntamos perfil de riesgo con horizonte de inversión, con objetivo para lograr esta asesoría. Y ahí puedo dar algunos datos. Cualquier inversión en renta variable, en promedio, debiese caer un 10% 3 veces al año. Entonces, eso es lo primero que hay que decirle a un cliente. Y eso es clave, porque justamente cuando la persona empieza a trabajar con eso, se asusta porque no Claro. conoce, no tiene la información de que, oye, eso va a bajar, pero después va a subir, y tener esa combinación de perfil con objetivos y el tiempo que la persona tiene disponible, tiene pensado, es Sí, es súper fundamental y nosotros lo importante. vemos. O sea, cuando asesoramos mostrando retornos pasados es muy distinto. Es distinto que yo te diga, mira, esto ha rentado 40%. Pero para rentar ese 40 se cayó un 20 acá, después recuperó, después se cayó otro 15. Entonces yo te muestro el camino. Si yo muestro ese camino, cuando cae 10% yo te aseguro que ese cliente no me llama. Porque sabe. No Ay, me no llama pasa. porque sabes. Me dijeron que esto iba a caer en promedio un 10% 3 veces al año. Cayó un 20 en abril, si era para asustarse, teníamos a Trump, no sabíamos bien qué iba a pasar, pero esa fue la única. O sea, que ahora esté cayendo un 5 es parte de esas posibilidades. Y lo mismo con las inversiones más conservadoras en renta fija, sobre todo personas que invierten ya que tienen más de 50 años y tienen gran parte de su portafolio en renta fija chilena. Y la renta fija tiene mal puesto el nombre, porque no es fija, sí se mueve con los movimientos de la tasa de interés y ahí lo que nosotros le decimos a los clientes es que la renta fija sí cae una vez cada 3 4 meses. Este año no hemos tenido ni un mes negativo. Por lo tanto, si viene un mes negativo, es parte de la inversión. Y ese cliente, si sabe eso, tampoco me va a llamar cuando ocurra. Podemos conversar, podemos organizar reuniones, pero acá lo que nosotros tratamos de evitar y que es lo más importante es que los clientes no hagan cambios bruscos por una mala asesoría inicial, en el sentido de que si tú invertiste en renta variable y no toleraste el 20% que cayó en abril y vendiste porque no podías dormir, por eso lo más importante es que duerma bien en la noche, y se fue a refugiar a, por ejemplo, un depósito a plazo, mientras las cosas mejoraban, no se dio cuenta y en 3 semanas ya el mercado recuperó. Podría haber pasado un mes, podría haber pasado 3 meses. En promedio, las grandes crisis se demoran 3 años en recuperar. Por eso nosotros no recomendamos renta variable para inversionistas que tienen horizontes menores a 3 años. Eso es bien, bien importante. Y ahí vamos juntando todas las variables para construir los portafolios de los clientes. Eh, Bueno, ahora justamente pensando en el perfil combinado con el objetivo y el tiempo que el cliente tiene ahí, el horizonte, como dijiste tú, ¿cuáles son las opciones que tienen los clientes de acuerdo a su perfil y a esa combinación? Sí, nosotros ahí tenemos tres grandes clases de activos y a la cual accedemos principalmente a través de fondos. Fondos nuestros de Sura y fondos de terceros. Nosotros tenemos la convicción de que tenemos que ofrecerle a los clientes lo mejor que está en el mercado.
y si bien tenemos una fábrica de fondos Sura, marca Sura, en muchos casos optamos por fondos de otra marca. Ejemplos, JP Morgan, Morgan Stanley, BlackRock. O sea, sobre todo para inversiones afuera, tener y trabajar con un JP Morgan, con un BlackRock, acceder a... Ellos están allá en Estados Unidos, en Wall Street, un fondo lo ven 400 analistas, es distinto a las capacidades que podemos tener nosotros como industria financiera a nivel local. Entonces, teniendo eso en cuenta, em, construimos portafolios de inversión que incluyen renta fija, renta variable, mundo accionario en Estados Unidos, en distintas partes del mundo, renta fija chilena y también activos alternativos, que ha sido una clase de activos que ha crecido mucho en los últimos 10 años, particularmente fondos inmobiliarios relacionados a temas inmobiliarios, fondos de deuda privada. Fondos de private equity, capital privado, que en general ayudan a mejorar el perfil riesgo-retorno que tienen las carteras. Ahora sí, toda esta inversión en activos alternativos, uno sacrifica liquidez. O sea, son fondos más cerrados, que en muchos casos no se puede retirar la plata o se puede retirar la plata cada cierto tiempo. Entonces ahí también el horizonte juega un rol bien especial. Pero en general nosotros tenemos a disposición los activos del mundo, renta fija, renta variable, y ahí vamos armando los portafolios de los clientes. Perfecto. Bueno, siempre nosotros cuando conversamos con clientes, con las personas naturales que representan a las empresas que son nuestros clientes, estamos ahí recibiendo consultas. La primera consulta siempre tiene que ver con la carga tributaria. Entonces, siempre el cliente quiere saber cuánto voy a pagar de impuesto por esa inversión, por tal inversión. Siempre hay ese miedo de que voy a pagar más impuestos de lo que estoy recibiendo, como que la persona no tiene la claridad muchas veces de pensar es sobre la renta, no sobre Sí, el capital, sí. pero siempre viene con esa consulta. Entonces, saber, preguntarte justamente ese tema tributario, cómo ustedes explican ese tema tributario y también cómo trabajan los beneficios tributarios que el cliente puede tener en su cartera de inversiones. Sí, eso es clave, fundamental y muchas veces más importante que la rentabilidad, porque uno puede ganarse un 10% en una inversión, pero después llega el fisco y tengo que pagar hasta un 40% y me quedo un 6%. Por lo tanto, siempre hay que pensar en esa rentabilidad después de impuestos. Y afortunadamente existen muchas franquicias tributarias en Chile, beneficios para inversión en fondos mutuos que te exime hasta, por ejemplo, 30 UTM. Existen los seguros con ahorro, donde eh, cuando uno retira, primero retira el capital y hasta que se consume el capital y después recién retira los intereses. Hay distintas formas de estructurar las inversiones para optimizar esa carga tributaria. Y ahí para nosotros es fundamental. Yo no soy un experto tributario, pero Sura tiene un equipo tributario dedicado a complementar la asesoría de inversiones. Por lo tanto, nuestros clientes tienen acceso a esas asesorías para, por ejemplo, si yo recomiendo una cartera de inversión, ¿cuál es el paraguas que le vamos a poner? Es mejor hacerlo con un seguro con ahorro, es mejor hacerlo en fondos mutuos, es mejor llevárselo al extranjero. Todo eso requiere asesoría especializada tributaria y es parte de la asesoría integral que nosotros ofrecemos. Que, el cliente cuando viene tiene una parte con ustedes, pero también tiene otros tipos de patrimonio. Sí, Entonces, todo eso todo eso. está relacionado. Todo eso está relacionado. Ahí también nosotros ofrecemos servicios de consolidación de saldo, en el sentido de que entendemos que los clientes, la diversificación es clave en las inversiones y la diversificación entre entidades también. Por lo tanto, nosotros ofrecemos servicios donde el cliente invierte con nosotros una parte de su patrimonio, pero puede consolidar sus saldos con tal de que el asesor tenga una mirada más integral del portafolio y Ya. pueda venir el asesor tributario
a aconsejarlo sin necesariamente que tenga todo su patrimonio acá. O sea, al final, nuestro sesgo es hacia la asesoría. Obviamente queremos que tenga la mayor cantidad del patrimonio con nosotros, pero también entendemos en qué somos buenos y cuáles son las ventajas de la competencia. Así que hemos desarrollado temas de consolidación de saldos, sobre todo para altos patrimonios. Tenemos una plataforma eh, en la cual ellos pueden solicitar reuniones con estrategas de inversión, por ejemplo conmigo, con equipos de asesoría directa que están más en el día a día, además de sus asesores directos, como en este caso puede ser Matías o Daniela. Em, También temas legales. Entonces, el foco de la asesoría finalmente es lo más relevante y el instrumento de inversión pasa a ser secundario una vez que uno ya entiende todo lo que hemos conversado acerca del perfil, del horizonte, de los objetivos. Claro, sí, mira, tú hablaste harto al inicio de lo que pasó con el estallido social. Y bueno, en esa época nosotros que no teníamos un área de personas naturales, porque siempre nuestro enfoque fue trabajar con las empresas, desarrollamos un área de planificación patrimonial por la cantidad de gente que venía a buscarnos para preguntar, ¿qué hago con mi plata? ¿La quiero sacar? ¿No la quiero dejar en Chile? Y empezamos justamente a decir, mira, claro, mercados como Uruguay, Estados Unidos siempre fue un mercado muy buscado, habían acuerdos ahí con Europa, algunos países de Europa y todo. Y para esa gente justamente que empezó a diversificar, porque el chileno no diversificaba su inversión. Estaba todo acá en Chile. Y Claro. eso era muy particular dentro de la región, porque, bueno, nosotros tenemos presencia en Perú, Colombia, México, y allá la tuvimos en Uruguay también, y allá la regla era comprar dólares. Ujú. Acá todos estaban muy tranquilos con sus UFs, Claro. hasta lo que mencionas tú Hasta- el 18 de octubre del 2019. Claro, hasta que llegó esa bomba y justamente empezaron a ver que existe mundo más allá de lo que es Sí, Chile. sí. Entonces, eso cambió el paradigma de la inversión. Y ahí en ese momento, como mencionas tú, de ese cuidado integral de la inversión, no solo en relación al inversionista, persona natural, una persona, pero sí al patrimonio familiar, porque ahí venían familias enteras que querían garantizar que no iban a perder todo. Entonces, sacamos patrimonio, algunos algo retornaron, algo cambiaron en relación a apertura de empresas, cosas así, pero esa protección en relación a la familia, ¿cómo puedes tú hablar del tema, no solo de la protección de un inversionista, pero el patrimonio familiar? ¿Cómo se Sí, puede trabajar? sí. Ahí hay un foco que está entrando con fuerza y que nosotros también lo tenemos en planes de desarrollo, todavía en una etapa bien inicial. Nosotros ya hemos hecho charlas con familias y que invitamos a nuestros clientes que vengan con sus hijos para que aprendan de inversiones, todavía en una etapa bien inicial. Por nosotros, y muy ligado al tema tributario. Nuestros clientes en promedio ya tienen 60 años o más. Por lo tanto, ya construyeron su patrimonio eh, eh, y además de preocuparnos de mantener ese patrimonio y hacerlo crecer, tenemos que preocuparnos de cómo va a desacumular ese patrimonio. Primero, cómo va a disfrutar ese patrimonio con todas las franquicias tributarias, con todos los objetivos que pueda tener hacia adelante, pero en última instancia, cómo va a transferir ese patrimonio. Y ahí la asesoría de sucesión es fundamental. Y ahí estudios como el de ustedes cumplen un rol clave porque nuestra expertise llega hasta cierto punto y es necesario complementarla. Eh, eh, pero sí podemos orientar a los clientes en de qué forma preparar ese patrimonio para cuando llegue el momento de la sucesión. Bueno, yo como brasileña en Chile hace 12 años
tengo una visión desde afuera de cómo funciona la cultura en Chile. Entonces, se observa mucho que el chileno tenía esa idea de que yo no me voy a morir. Mm, Entonces, yo mantengo mi patrimonio conmigo y eso va a ser para siempre. Y después del estallido social, uno como que empezó a escuchar cosas, por ejemplo, cuando abríamos, cuando querían llevar las inversiones a Estados Unidos, era como, ah, pero va a estar todo a mi nombre. No, por claro. ningún motivo, tiene que estar a nombre de una Sí, empresa, porque si está a tu nombre, te va a cargar mucho la mano el tema tributario. Entonces, ¿cómo trabajan ustedes ahora ese tema de que ya acumuló harto patrimonio, como decías tú, cómo disfrutarlo, pero también prepararlo para la próxima generación que ya viene con algún conocimiento de inversiones, que ya viene también acumulando determinado patrimonio y quiere trabajar eso de manera conjunta? sí, totalmente. Ahí, como te decía, estamos, y el mercado financiero en general de asesoría llega hasta cierto punto. Por lo tanto, son temas en los cuales estamos trabajando eh, eh, para que el cliente tenga más o menos clara cuáles son sus alternativas. Ahí en términos de mostrarle distintas franquicias tributarias, por ejemplo, comparando cuáles son los impactos de hacer una donación en vida a los herederos, por ejemplo, versus esperar al momento del fallecimiento y pasar por el impuesto a la herencia. Ahí hay un producto que nosotros impulsamos mucho, que son los seguros de ahorro patrimonial, donde con la libre elección de beneficiario y con liquidez prácticamente en 10 días se puede transferir el patrimonio y le armamos dentro de este cascarón una cartera de inversiones. O sea, la podemos tomar por fuera o por dentro con una protección muy chiquita por ejemplo, 100, 300 UF, que hace que el costo de mantener la póliza sea muy bajo, pero con esos beneficios de que a la hora de transferir el, el patrimonio sea mucho más rápido, no tengamos que esperar posición efectiva. Hay algún tipo de retención para el posterior cálculo de impuesto a la herencia, pero la plata líquida en su mayoría llega a las 2 semanas. Entonces es algo Ujú. que trabajamos muy de cerca con nuestros asesores tributarios. Claro, sí. Y ahora mencionando ya directamente los instrumentos de inversión, ¿qué es lo que están recomendando ustedes en estos momentos? Sí, ahora nosotros, tomando en cuenta los perfiles que tiene cada cliente, nosotros sí tenemos una visión positiva del mundo. Creemos que este ciclo económico se va a extender, o sea, vamos a seguir en un periodo de crecimiento. Tenemos en Estados Unidos compañías que cuyas utilidades están creciendo a un buen ritmo y muy impulsadas por toda la temática de inteligencia artificial. Eso también ha hecho que la bolsa haya subido mucho, por lo tanto, ajustes como los que hemos visto esta semana son naturales. Que uno se cuestione si las acciones están caras o baratas también es algo natural. Nos gustan las inversiones en Estados Unidos, pero también todo este año hemos ido diversificando hacia otras regiones. Teníamos clientes con un patrimonio muy concentrado en acciones en Estados Unidos y eso lo fuimos diversificando hacia Asia emergente, China, que era muy poco visto hace 2, 3 años. Hoy sí hay mucho capital entrando nuevamente a China, fondos de inversión de renta variable china, por ejemplo, y renta variable chilena, que ha tenido un año espectacular ante toda esta expectativa, ¿no? Que tengamos medidas pro crecimiento y sobre todo más estabilidad y certeza jurídica. Eh, por lo tanto, los grandes temas han sido diversificación y mantener una postura pro riesgo. O sea, no creemos que sea momento de refugiarse, creemos que la tendencia de inteligencia artificial tiene para un buen tiempo, no creemos que estemos frente a una burbuja. Es distinto tener valorizaciones elevadas que puede hacer que tengamos correcciones a que esto se transforme en una burbuja. O sea, no es que uno pincha y no hay nada. Acá sí hay grandes compañías que están generando niveles de utilidades realmente impresionantes. Estamos en un cambio
en cómo hacemos las cosas, va a haber un cambio del mercado laboral probablemente muy profundo en los próximos 5 a 10 años. Eso va a hacer que las compañías puedan ser más eficientes, que puedan ser más productivas. Entonces estamos en un momento bien relevante en el cual nosotros creemos que hay que estar adentro de esa mega tendencia. Ahora con responsabilidad, porque cuando uno muchas veces le dice a sus clientes que hay que invertir, por ejemplo, en inteligencia artificial o en tecnología, lo interpretan con que hay que poner todo ahí. O cuando uno dice que hay que volver a Chile, hay que invertir todo en Chile. Entonces, la diversificación sigue siendo uno de los principios y mandamientos claves de las inversiones. O sea, un inversionista que hoy tiene un portafolio diversificado con acciones chilenas, con acciones de Estados Unidos, con renta fija, con renta variable, no está ni preocupado de que las Magníficas Siete cayeron un 10%. Baja el otro Todo sector. se le balanceó, o sea, un cliente bien diversificado puede estar incluso con rentabilidad positiva lo que llevamos de noviembre. Los problemas surgen porque somos seres humanos, o sea, no somos racionales, somos seres emocionales principalmente. eh, no queremos quedarnos afuera de ninguna tendencia y a veces tendemos a sobreconcentrar nuestro portafolio en algo específico. Pero si tenemos diversificación, quizás no vamos a subir un 50% cuando cosas específicas suben un 50%, pero yo creo que acá todos estamos tranquilos con rentar entre un 7 y un 10% al año en inversiones que son más que nada mantener y hacer un patrimonio y hacer crecer un patrimonio ya construido de otras formas. Claro. Sí, mira, esa discusión daba mucho. Podríamos estar acá hablando horas Sí. sobre instrumentos, objetivos, pero yo me fijé mucho en lo que hablaste tú, primero de clientes de alto patrimonio y también después de la liquidez. Entonces, una pregunta que siempre nos hacen mucho cuando estamos conversando sobre el tema patrimonial y que veo ahí que también la están haciendo en el chat, es si hay un mínimo, un monto mínimo que yo tengo que tener para poder empezar a invertir. Acá no trabajamos con montos mínimos. Nosotros, de hecho, el monto mínimo para los fondos de nuestra casa son 5.000 pesos. Por lo tanto, acá no hay monto mínimo. O sea, nosotros adaptamos la asesoría a las necesidades y al patrimonio de cada cliente. Así que en ese sentido, los instrumentos están disponibles para todos. El nivel de asesoría que reciben sí va a depender del patrimonio. Eh, Nuestros clientes en general, desde $200.000, $250.000, ya tienen acceso a un staff de asesoría. Ya cuando superan el $1.000.000, es otro tipo de asesoría. Después los $3 millones ya también sube el nivel, pero en general los principios de nuestra asesoría son los mismos para todos. Eh, y en ese sentido, si les interesa, los invito a acercarse a Matías, sea cual sea el patrimonio, y van a recibir una buena guía de cómo partir. O si ya tienen cosas en otros lados, evaluar alternativas, si está bien, si está mal, si hay que hacer algún cambio. En ese sentido, el foco de asesoría integral es lo que nos diferencia del mercado. Bueno, y para ir cerrando, que la idea era tener una conversación breve, entretenida, efectiva, me gustaría pedirte que le hablara a la gente, incentivando a que ahorren, porque yo creo que ese es un fundamento súper especial que debiera empezar, no sé, en el colegio, enseñando a los niños a cómo mantener una economía sana. Entonces, dejar ahí un pensamiento justamente para ese incentivo al ahorro. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Raquel. O sea, acá todo lo que hacemos finalmente es para que el cliente, al final el ahorro, la inversión, lo que a uno le entrega es libertad y tiempo. O sea, al final yo al menos lo veo así. Cuando uno construye un patrimonio, se siente mucho más seguro para hacer las cosas que uno quiere hacer. Eh,
salir de un trabajo, tener ese colchón y que me permita estar tranquilo entre un trabajo y otro. Todo el tiempo pasan cosas de salud, laborales, aunque uno crea que está en un trabajo estable, uno nunca sabe. Por lo tanto, tener un patrimonio finalmente te da la seguridad para hacer lo que tú quieras. Te da tiempo, te da libertad, y en ese sentido, al final, nosotros no trabajamos. O sea, nosotros queremos que los clientes ganen plata, pero para que con esa plata ganen libertad, ganen tiempo, cumplan sus proyectos de vida, los de sus hijos puedan financiar la educación de sus hijos, por ejemplo, los que se convierten en abuelos puedan, no sé, pues, celebrar el cumpleaños 70 todos juntos. O sea, al final, esas son las cosas que a nosotros nos mueven en el día a día, y para eso trabajamos. Por eso nos da mucha rabia cuando hay una asesoría mal hecha y en abril cae un 20% y ese cliente se refugia. Eh, entonces, conocer al cliente, acompañarlo, conocer su núcleo familiar es fundamental, conocer su historia de vida. Eso al final es mucho más relevante, porque al final el fondo que puede comprar acá puede comprarlo dos calles más allá en otro banco, o puede ir ahí a Sanhattan y tiene varios edificios que al final todos vendemos más o menos cosas similares en términos de producto. Pero la gran diferencia que nosotros hacemos tiene que ver con ese acompañamiento y ese conocimiento de cada uno de los clientes. Sin duda. Bueno, por eso también que nosotros nos encantó la idea de participar en un evento así, porque va de la mano con lo que ofrecemos a nuestros clientes en Cheering, que es ese acompañamiento, esa asesoría, ese Sí, lado a lado, que es súper importante. Bueno, Ariel, agradecerte gracias, por Raquel. esa oportunidad. Encontré que fue muy entretenida la conversación y va a estar disponible para los que quieran ahí revisar posteriormente, que quieran más informaciones. Y claro, para dudas, preguntas, consultas a posteriori, dejar el correo de Matías Rodríguez, que es matías.rodríguez@surainvestments.com, y directamente el mío también para cualquier contacto, raquel@chiruin.cl. Son nuestros contactos, visitar las páginas web, entrar en contacto con nosotros para cualquier consulta. Va a estar ahí en el chat también la información. Y nada, muchísimas gracias por Gracias, la Raquel. invitación, lo Gracias a pasé todos súper ustedes. bien. Qué bueno. Espero que los que se conectaron también les haya servido. Súper, muchas gracias.